Hola, hola mis corazones, buenos y bendecidos días. ¿Cómo están? Bendito sea el Señor que nos permite estar de nuevo aquí reunidas en esta jornada mariana, donde estamos conociendo a Mamita María a través de las Escrituras, para aprender más de ella, para enamorarnos más de ella, para confiar más en ella y de esa manera estar más cerquitas del Todopoderoso, su amado Hijo Jesucristo. Sean todas y todos ustedes aquí bienvenidos, a todas las que estarán llegando en vivo y a las miles y miles que nos verán en diferido. Muchas, muchas gracias, mis amadas mujeres de fe. Les platico que acá hoy es un día muy nubladito y está así la neblina muy romántica, muy hermosa. Platíquenme por favor desde dónde nos sintonizan y cómo está el clima por allá con ustedes. Aquí no está, pero bien, diría una amiga mía, bien romántico, ¿verdad? Saludo con mucho cariño a la hermanita Lluvia y Liana. Hola, mi hermanita Lisa dice, buenos días, mi linda Lisa dice, buenos días, mi hermanita bella. Gracias, gracias por estar aquí. A ver cómo están por acá. Van llegando. Yo creo que los mensajitos llegan más tardecito, como en diferido un poquito. Porque yo acá, perdón, la estadística me dice que ya estamos un montón de personas y aquí apenas me aparece la hermana Lluvia Iliana. Qué bonito nombre. Ya me apareció Patricia Rubio, buenos días, bendiciones, buenos días. Mi hermanita Hilda Valencia ya está por aquí, gracias. Graciela Esparza, desde Carolina del Norte. Hermana, ¿cómo está el clima por allá? Sé que también es un estado que puede ser frillito, ¿verdad? Sandra Velázquez, desde Atlanta. Hola, mis corazones. Gracias, gracias por estar aquí. Bueno, ¿les parece si empezamos? Asumo que se está mirando bien. Asumo que nos estamos escuchando bien, ¿verdad? Si no, creo que ya hubiera habido algún comentario. ¿Qué les parece si nos ponemos en presencia de Dios? Y miren, la familia Hernández aquí diciendo presente, buenos, bendecido día, dice, y compartido. Mis corazones, eso es súper, súper importante. Muchas gracias, familia Hernández. Si ustedes no comparten la jornada o cualquier contenido, ¿no? Ese contenido está limitado. Entonces, porfis, ayúdenos a compartir, a comentar, a dar corazoncito, dedito, que Facebook detecte los algoritmos que aquí hay actividad, ¿verdad? Aún no importa que hayamos usado jornada mariana, porque ya eso como que los pone en alerta de, ¿verdad? Pero cuando empiezan a haber mucha actividad, nosotros, ¿verdad? Salimos al mundo. Bueno, mis corazones. Sí se escucha y se ve bien. Me dice una hermana por acá, dice que está lluvioso allá con ella. Graciela Esparza, que está lluvioso. Ministerio entre tus manos. Gracias, mis hermanas, por estar aquí. Platíqueme cómo está Juanito. Bueno, vamos a ponernos, ¿les parece? En presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, gracias por este nuevo día que nos prestas, que sabemos que has preparado para nosotros con tanto amor. Somos hechura de tus manos, Señor. Cuánto nos amas, que preparas un mundo bello para tus princesas, para tus hijos. Gracias, Señor. Ayúdanos a despertar, no dispersas, sino recogidas en ti, en tu palabra, en fe, en confianza, Señor. Disipa toda tiniebla que pretenda robarnos la paz. Disipa toda seducción del enemigo que pretenda traernos en caos, que pretenda, Señor, robarnos lo que tú ya ganaste para nosotros, que es el triunfo sobre el mal. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, e inúndanos de la cabeza a los pies. Inunda este lugar donde en este momento nos encontramos. Que tu poder, tu paz, tu amor inunde todo este lugar. Nuestros hijos, nuestro esposo, padres, hermanos, sobrinos. Que propios y extraños, Señor, puedan sentir tu presencia este día de una manera maravillosa.
Danos la fuerza, Señor, para cerrar las puertas del mal en tu nombre. Y danos también la fuerza para abrir aquellas que nos lleven a ti. Todo esto, mi Señor, por la poderosa intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María. Amén, amén, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis amadas, pues seguimos encontrando a Mamita María y hoy la vamos a conocer de una forma en un ambiente doméstico, familiar, festivo, una fiesta. Ahí estaba Mamita María. Y vamos a leer María en Caná de Galilea. Y este pasaje bíblico, este evangelio lo encuentra en San Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Amén. Y dice, 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda, y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Jesús le respondió, «¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora». Pero su madre dijo a los sirvientes, «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 recipientes de piedra, de los que se usaban los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo, «Llenen de agua esos recipientes», y los llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», les dijo, «y llévenle al mayordomo». Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo, «Todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad. Pero tú has dejado el mejor vino para el final». Esta señal milagrosa fue la primera y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso pasaje. Primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. Primer milagro público, ¿verdad? Hay quien dice que Jesús vivía una vida de milagros, que ahí en su área, ¿no?, donde vivía, era un joven, fue un niño, fue un joven. Eso no está en el canon de la iglesia, pero hay unos evangelios, ¿no?, que se llaman los evangelios apócrifos, que no están totalmente avalados por la iglesia, al menos no al punto para haber sido integrados a la Sagrada Escritura, pero la iglesia, la tradición de la iglesia dice que puede haber en esos evangelios algunos rasgos rescatables de la vida de Jesús. ¿Por qué la iglesia no acepta o no promueve los evangelios apócrifos? Es el evangelio de San Pedro, el evangelio de San Andrés. Son evangelios que se les atribuyen a algunos apóstoles o a algunos personajes importantes de aquel tiempo de Jesús o de los primeros siglos, pero que algo no concuerda totalmente, ¿verdad? Entonces, se supone que todos nosotros, ¿verdad?, debemos de creer en fe que los libros que están, que conforman la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, como nosotros las conocemos en este libro grande, la Biblia, la iglesia, después de mucho orar, puso estos libros juntos porque no hay discrepancia. Y eso es señal de inspiración divina, que fue el dedo del humano guiado por inspiración del Espíritu Santo. ¿Okay? En esos evangelios que les estoy platicando, pues narran muchos detalles de la vida de Jesús.
pero no todo concuerda y hay algunos hechos que son demasiado amarillistas, otros que son demasiado exagerados, ¿verdad? Y que pueden confundir al feligrés. Entonces, pero también es nuestra obligación, ¿verdad? Decirles, no, no, no crean en eso, no, porque la iglesia no los condena, simplemente nos dice, usen sabiduría o para qué van a andar allá, ¿verdad? Pues aquí están lo que necesitan. Pero en esos evangelios apócrifos, especialmente en el de Andrés, creo, es en los que se encuentra que Jesús de niño hacía muchos milagros. Hay uno que me parece interesante y que yo, si pudiera, me siento cómoda, ¿no?, mencionándolo aquí, es que ese evangelio dice que en alguna ocasión le pidieron un trabajo al señor San José de madera y el señor San José hizo un mal corte, entonces pues ya no completaba de madera, ¿verdad? Y pues oiga, en aquel tiempo pues cómo, o sea, si muy a fuerzas se encontraban un pedacito, ¿no?, para hacer una mesita o algo, imagínense, no se podían dar el lujo de, y luego no había pegamento, no había cola loca, no había para hacer un clavito, olvídese, entonces pues era algo trágico, ¿no? Y me pareció, eso sí, sí, sí quiero compartirlo. Dice que el niño Jesús se acercó y consoló a su padre, porque muy seguramente estaba turbado, estaba triste, y dice que agarró el pedazo de madera y lo jaló y la madera creció, ¿verdad? Entonces, pero bueno, es que yo sí creo que Jesús era el niño Jesús y era poderoso y tenía un corazón tierno, ¿verdad? Petra García dice, buenos días, Dios la bendiga, gracias mis corazones, necesito mucho de sus oraciones, de sus bendiciones, gracias, gracias, aprecio mucho con el alma. Muy bien, pero entonces, vámonos, Jesús tiene 30 años, una boda en Caná de Galilea, ruidosos, ruidosos los cananeos en Galilea. Recuerde lo que hemos visto, creo que también lo expliqué en el reto de Cuaresma. Están los judíos, ¿no? Pero hay como categorías de judíos, ¿no? Entonces, los más de la alta de la high están arriba, aunque son terrenos menos productivos, menos verdes, pero hey, acá estamos y es Tierra Santa, ¿verdad? Entonces, los más adinerados, los más letrados, se congregaban o vivían, tendían a vivir más en el área de Jerusalén, allá arriba en las montañas, ¿no? Y los más, vamos a decir, los pescadores, los artesanos, los que trabajaban más con sus manos, ¿no? Ellos vivían más acá, ¿no? Acá cerca del lago, ¿no? Donde está todo más apestosito. O sea, le estoy diciendo cómo un judío de la Jai veía a los galileos, ¿no? Acá, a esta área. Entonces sus fiestas eran más ruidosas, o sea, que duraban días y días, y en toda la cultura judía las bodas duran mucho. Pero lo que la quiero llevar aquí a este escenario es que era una boda ruidosa, vamos, ¿no? Era como ahorita tener bandas y tener norteño y tener no sé qué. A lo mejor allá los judíos, le estoy dando una fotografía muy popular, ¿no? A lo mejor los judíos estaban así más como con violincito. No lo tenían, pero le estoy queriendo dar a entender como el tipo de fiesta, ¿no? Los judíos allá en Jerusalén eran más como de violín y acá los galileos eran más como de banda al recodo y así, ¿verdad? O sea, esos ambientes eran las grandes diferencias, ¿no? Y aún en esa fiesta popular y ruidosa estaba Jesús. Aceptó ir a esa boda, boda del pueblo, boda típica, boda ruidosa. ¿Por qué? Porque Jesús nos espanta. Jesús viene al pueblo y nos lo dirá una infinidad de veces en el transcurso de esos 3 años que estuvo aquí en la tierra y a través de muchas parábolas. El buen pastor, el que huele a oveja, ¿verdad? El buen padre. O sea, Jesús no deja de repetir que a eso vino, a mezclarse con la prole, a mezclarse con los menos afortunados, ¿verdad? Y así empieza, él pudo haber empezado, de haberlo querido, él pudo haber empezado su ministerio dando un gran sermón en el templo en Jerusalén, ¿no? Estando ahí arriba en las fiestas, pero no, quiere empezarlo Jesús y esto es muy importante
muy importante, porque hay veces que como personas y después de una vida de pecado nos sentimos, me pasó a mí mucho y creo que a muchas nos ha pasado, no nos sentimos dignas, nos sentimos inseguras en algún ministerio, dudamos si realmente Dios ha perdonado nuestros pecados, dudamos si algún día podremos convertirnos de aquella mala maña, dudamos si nuestros esposos, hijos, algún día verdaderamente vendrán a los pies de Cristo. Y esta palabra nos debe de dar fe. Si Jesús quiso venir a los pequeños, a los ruidosos, a los pecadores, oiga, ahí debía de haber habido así como nosotros, ¿no? Hoy en una típica boda mexicana así muy popular, oiga, está la que va enseñando el cachete acá, ¿no? Está la que va enseñando por acá, está, o sea, y ahí estuvo Jesús. Entonces no se asusta, entonces ¿qué nos dice esto? Hay esperanza. Jesús no se asusta en nuestra miseria, ¿ok? Entonces, eso me pareció muy importante mencionarlo. Luego, ¿cuál es el otro contexto? Pues llega con sus amigos, ¿ok? Y esto fue muy criticado. Ya cuando Jesús empezó su ministerio y empezó a caminar y empezó a predicar, le sacaban mucho este pasadito. Ay, ¿qué crees que no te vimos en la boda? Si allá te vimos y estabas tomando y estabas con tus comelones, le dirán después, con los apóstoles, ¿no? Con los discípulos, perdón. Aquí todavía no eran apóstoles, eran discípulos. Imagínese usted, esta es otra cosa muy importante. Es que a mí me encanta desglosar así la palabra de Dios aquí, ¿no? Ver el contexto, porque entonces que podemos. Díganme si estoy todavía con ustedes, porque dice, comprueba la conexión a internet, algo pasó y tu streaming vivo está teniendo problemas. Díganme por favor si aún estoy aquí con ustedes. Asumo que sí, porque nadie se me está yendo, al contrario, están llegando más. Bendito sea el Señor. Ok, denme algún dedito, mis corazones. Ok, muy bien. Sí, Terry lo era, dice Alejandra. Sí, está bien. Ok, perfecto, mis hermanas. Entonces, imagínense, para este punto ya había llamado a Pedro, ¿verdad? Ya andaba Andrés con él, ya andaba Santiago y ya andaba Juan, ¿ok? Entonces imagínense, agarró a Pedro, de ahí agarró a Andrés. Oiga, aquellos hombres no eran tampoco cualquier chicharrón con pelos desde su círculo, ¿ok? Desde su círculo. Tenían su barca, hay quien dice que Andrés su padre tenía muy seguramente una flotita, ¿no? Era como, vamos a decir, era ya un don en el mundo de la pesca. Entonces, pero seguían siendo insignificantes comparados con los grandes judíos, ¿no? Entonces, imagínate, ahí llega Jesús, Pedro, o sea, los teólogos y por la tradición de la iglesia describen a Pedro como un hombre fuerte, rudo, con las manos muy callosas, los pies muy así, ¿verdad? Y Pedro era muy atrabancado, mis hermanas. Esto deben de saber ustedes de Pedro. Pedro era muy apasionado, tenía una voz muy fuerte, hablaba así y hablaba lo que decía. Jesús lo fue moldeando por 3 años y no que cambió su personalidad, no que le decía, no se dice así, Pedro, pasíguate, Pedro. No, fue moldeando sus emociones y le fue enseñando a ser señor de sus emociones, pero no quitó la esencia de Pedro, porque es por lo que lo llamó y es por lo que lo llamó la roca. Y es por eso que él fue el primer papa, el dirigente, porque Jesús necesitaba esa pasión, esa fuerza, ese arrebatamiento de sacar espada y cortar oreja cuando fuera necesario, ¿no? Entonces, pero imagínate, aquí llega Jesús con estos discípulos, así que a lo mejor iban viendo, acuérdate, o sea, aquí todavía apenas va a ser el primer milagro. Entonces, lo siguieron porque como leemos en el Evangelio, los miró y los cautivó con su mirada, sintieron algo indescriptible,
pero todavía no sabían a quién estaban siguiendo. Todavía no habían presenciado ni un primer milagro. ¿Qué? Entonces ahí llegan los discípulos, ¿no? Ahí todos, igual, ahí, sí. Y ahí está Mamita María. Ahí está. Ahora fíjate bien. Mamita María fue invitada. Esto es maravilloso. Dice que la Virgen María fue invitada. ¿Tú crees que si la Virgen María hubiera sido muy persinada, muy poco sociable, muy, ay no, ¿qué van a hacer eso? Ay no, ni Dios lo quiera, ay no. Honestamente, o sea, tú piensas, ¿no? Si tú tienes una fiesta y hay una persona que, o sea, de todo se asusta, de todo te critica, honestamente, ¿la invitas? Pues claro que no. ¿Qué nos da a entender esto? María era una mujer muy querida y muy aterrizada, muy aterrizada. María tejía con las mujeres, María se reía con sus vecinos, María platicaba con sus vecinas. Cuando salían a echar agua, mamita María no decía, deja que regresen las chismosas para luego ir yo. Ella se iba con todas las mujeres. ¿Cómo sabemos? De otra manera, hubiera sido excluida en este momento. ¿Qué? Pero no, Mamita María fue invitada. Mamita María supo ser gente, pueblo, en su pueblo. Eso es maravilloso. Mamita María era una mujer casta, era una mujer prudente, pero era una mujer sabia y sobre todo con mucha ternura y caridad, donde su caridad era tanta que no se escandalizaba del pecado de los demás. No se escandalizaba, ni se cerraba, ni tachaba, ni aislaba a quien no viviera como ella. Muy seguramente quería impregnar y así lo hacía, ¿no? Pero eso es muy hermoso, muy profundo, ¿ok? Que Mamita María fue una gente, fue una persona que se supo mezclar y fue abrazada por el pueblo, aún en medio de todo ese ruido y de todo ese fandango, ¿no? Mamita María acepta y ahí está. Punto muy importante, ¿ok? Porque a veces mis corazones creemos que Mamita María es solamente para pedir cosas muy tiernas, para cosas muy femeninas, así muy prudentes, muy... Mamita María se le trae a cada área. Y Mamita María ni se asusta, ni se persina, ni te reprocha. Tienes un problema de libertinaje con tu hija, con tu hijo, invita a Mamita María. Ella miró, ella supo lo que era. Y mira esta muchachita cómo anda por allá. Ay, Señor, pero no se asustó. Tal vez después le dio un consejo. Tal vez después le dijo, venga mi hija, quiero platicar con usted. Entonces es bien bonito esto, mi hermana. A lo mejor divago hasta más de lo que tengo y se me va el tiempo, ¿no? Pero es que me apasiona a mí desmenuzar la palabra de Dios de esta manera. Mis amadas, y yo creo, de verdad creo, que las comunidades se van colando, ¿no? Y se van filtrando y va quedando lo que nos identificamos. Y yo siento que a ustedes también les gusta, que a ustedes también son de las que el Espíritu Santo, porque son, por así decirlo, espiritualidades, ¿no? Son carismas del Espíritu. Hay personas que meditan palabra de Dios más textual. Así es, con esto me quedo y punto. Ya vemos aquellas que más, o sea, ¿cómo estaría la Virgen, no? Y no necesariamente con aquel morbo, pero con aquella intención de ver más allá, ¿no? Y creo que todas las que estamos en esta comunidad somos de las mismas. Nos gusta, el Espíritu Santo ha suscitado en nosotros este carisma de desmenuzar la palabra de Dios así, ¿verdad? Y si usted es nueva, sepa mi hermana, sea bienvenida y sepa que así desmenuzamos aquí la palabra de Dios. Muy bien, entonces fíjese, ahí estaba Mamita María, llega Jesús con sus discípulos y se acaba el vino. Ok, muy importante mis corazones. El vino, o sea, era símbolo de fiesta, de celebración, pero también de estatus. ¿Okay? También de estatus. Y el vino se manejaba, o sea, podría no haber comida, que la había,
pero o sea, le estoy hablando así, podría no haber comida, pero el vino era como el sello no solamente del poder o del poder adquisitivo de aquella familia, ¿no? Sino también de qué tanto te valoro como invitado. O sea, tenía mucha profundidad, más que, el vino para ponernos bien jarras. Era como, ¿qué tanto te valoro? Que ahora, fíjese usted en esto. O sea, no había Uber, no había caballos. Entonces, y también se usaba que venían, mandaban invitar con mucho tiempo, ¿verdad? Y acuérdese que la Santísima Virgen estaba desposada con el Señor San José, pero todavía vivía en la casa de los papás cuando estoy en la Anunciación, ¿no? O sea, que duraban pedidas, por así decirlo, ¿no? Porque en aquel tiempo se mandaba invitar al, al, al hermano, a la familia, pues dar tiempo a que llegaran, ¿verdad? Entonces imagínense la hospitalidad. Los judíos la ven de una manera, nosotros ahora somos a veces muy descuidados, ¿no? Ay, pues que lleguen, pues ay, a ver qué les doy. O ay, ya llegaron, ¿no? Pero la hospitalidad para un judío era y sigue siendo, creo, un mandato de Dios. Entonces, el vino era un sinónimo de eso, te recibo, te aquí tengo para recibirte con cariño, ¿no? Que se haya acabado el vino, mis amadas, era tanto una humillación social muy fuerte, porque entonces, imagínense, ya todos tomados, y no había vino, uy, la guachanguera que le iban a hacer a los novios y a la familia, porque qué gran Galileos, eran ruidosos, ¿no? Si aquí, oiga, humanamente, que a poco ya no tienes, voy a creerte, ¿verdad? Ahora imagínense allá ya tomados después de días de fiesta y que se acabó el vino, no, hombre, capaz y que los linchaban, ¿verdad? Entonces, era fuerte, hablando socialmente, culturalmente, era una humillación. ¿Verdad? Hablando un poco ya más, más en otro sentido, era como, pues, ¿cómo? O sea, no respetaron su boda, no planearon lo suficiente, no sabían, tal vez no sabían que íbamos a venir tantos y también podría interpretarse como un desplante hacia los invitados, como no valoraron nuestra presencia lo suficiente, no se previnieron, entonces ¿para qué nos invitaron, verdad? Entonces esto conllevaba mucha profundidad. Las consecuencias podrían ser grandes, ¿ok? Entonces, esto es muy bonito de considerar, porque ahí está la Santísima Virgen. Pero entonces vamos a ver estos puntos, estos tres puntitos, mi corazón, tan hermosos, en medio de una fiesta donde nadie parece notar un problema. Fíjense, ya días de fiesta, porque las fiestas duraban días, ¿no? Días de fiesta, ya todos bien jarras, ya las mujeres bien sudadas y bien cansadas de tanto danzar, ¿no? Unas danzando, otras cocinando. O sea, ¿quién se iba a dar cuenta? O sea, ellos nomás decían, otra, otra, por favor, ¿no? Y los meseros hechos la mocha y ya no hay, ¿qué les damos? ¿Y qué les damos, no? Y todo el mundo tal vez nadie notaba, porque el mayordomo en las bodas judías se designaba un mayordomo. Aunque no fuera rica la familia, era como un organizador de eventos, por así decirlo. Mire, usted se va a encargar de atenderme a la gente, tráigase su gente para que no moleste a los novios ni a la familia y ya usted encárguese, ¿ok? Así era más o menos como se delegaba en aquel tiempo. Entonces el mayordomo pues tenía que rifársela, ¿no? Pero pues si no había, no había, ¿no? Pero entonces, en medio de la fiesta, cuando nadie nota el problema, hay alguien cuerda, hay alguien observando, hay alguien atenta y es Mamita María. Nadie vino a decirle a Mamita María, María, se acabó el vino, ¿qué hacemos? Los mayordomos son varones, los servidores son varones, no podían andar mujeres sirviendo, ¿ok? Entonces nadie vino a decirle a la Santísima Virgen, María, se acabó el vino. Ella observó la presura de un mesero yendo con otro, luego volteó para allá y vio al otro mesero nervioso, luego empezó a ver, ella observó que algo no estaba bien. Una mujer observadora, una mujer siempre en el presente, no distraída por el ruido, disfrutando, porque te digo, no era un limón con cara de limón chupado ahí, sino pues, oiga María, pues retírese, mire la cara que tiene, ¿no? O sea, María estaba disfrutando, contenta, alegre, pero estaba en el momento presente, atenta, ¿ok? ¿Cuánto necesitamos nosotros hoy en estos, mis hermanas?
en nuestra maternidad. Hay veces que nos pasan, no sabemos tener un equilibrio o nos ponemos mucho en el ruido, que nos dejamos llevar por el caos, que nos olvidamos de ver adentro, de sentir adentro, de observar adentro. ¿Por qué me siento así? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué me porté así? ¿No? Solamente nos dejamos llevar por el ruido. O también hay veces que nos podemos ir al otro extremo. Nos ensimismamos tanto, ya sea en el victimismo, ya sea en el dolor propio, ya sea en las heridas del pasado, ya sea en los problemas presentes, pero aquí nos quedamos solo aquí, aquí, aquí. Y se nos olvida que están nuestros hijos observándonos. Se nos olvida que hay un esposo que nos necesita. Se nos olvida que hay una comunidad observándote. Y no para que vivas del que dirán, pero que cuando te digo una comunidad observándote es cómo gestionas aquel dolor, cómo te levantas de aquella herida o hasta cómo estás utilizando tus dones, ¿no? Entonces, no se trata de irnos o a extremo fuera o a extremo dentro. Es Mamita María sabía estar de una manera magistral, equilibrada en su entorno, pero también aquí. Y eso nos hace mucha falta y hoy se lo vamos a pedir a Mamita María. Amén. Primer punto, mis corazones. Saludos, Lisa, me dice Georgina. Saludos, mi corazón. Alejandra Loya. Le dice a Beth Pérez, bienvenida. Ay, mis hermanas, gracias por darse entre ustedes la bienvenida. Ministerios dice, bienvenida, no se va a arrepentir. Ay, bienvenida, mi hermanita Beth Pérez. Usted es nueva por aquí en la comunidad de Mujer de Fe, en esta página. Bienvenida, mi corazón, créamela. El Señor no nos tiene aquí por coincidencia ni para hacernos perder el tiempo. Juntas, aunque tal vez nunca nos hemos llegado la gran mayoría a abrazar físicamente, nos abrazamos cada rato, ¿verdad, hermanas? Con el alma. Y el Señor nos ha permitido ver, experimentar prodigios y milagros en nuestras vidas. Así es que usted no va a ser la excepción. Bienvenida, mi corazón, bienvenida. Muy bien. Primer punto, María percibe lo que otros no ven. Ella no está distraída en la celebración. Tiene un corazón atento, sensible, lleno de compasión y detecta la necesidad antes que nadie, como una buena madre. ¿Cuánto nos surge, mis hermanas, detectar las necesidades? Pero de verdad las necesidades profundas, especialmente en aquellos que nos rodean. Estamos siendo tan buenas y fregonas proveedoras, la verdad. Aquí hay mujeres fregonas, con canillas gruesas que no le tienen miedo al trabajo, que han sido proveedoras, pues perdón la expresión tan popular, no, pero fregonas, o sea, que sus hijos ahorita tienen lo que no se acaban. Pero a veces hemos sido leonas y proveedoras en lo afuera, dando lo que tal vez nunca tuvimos, pero se nos está olvidando ser observadoras y proveedoras en el hilito más profundo. Veo a mis hijos tristes. ¿Puedo discernir qué les pasa? ¿O me quedo en qué les pasará? Ay, anda otra vez con su genio. Ay, cara de chucho, no te digo. Ay, pero ya sal de ese cuarto. Ay, pero muévete, báñate, haz algo. O tenemos la prudencia de decir, o tenemos el discernimiento. Dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros y decimos, tal vez tuvo un problema con sus amigos. Porque déjame decirte, mi corazón, para ti puede ser insignificante, porque ya se te olvidó tu etapa de adolescencia. Porque ya se te olvidó cuando traías tu copetote acá a Aquanet. Porque ya se te olvidó cuando le decías a la chiquilla de la escuela, ¿me juntas? Nos juntamos en el recreo, ¿verdad? O sea, ya creciste, hay tantas prioridades en tu vida que se te olvida a veces regresar a esos momentos de angustia. Porque eran momentos de angustia cuando decías, voy a salir al recreo y la chiquilla se enojó conmigo y nomás se andan juntando allá. O sea, tú ahorita lo ves ridículo, es más, ni te acuerdas tal vez hasta ahorita que te voy a recordar. ¿No? O que el domingo a la tardeada y ¿con quién vas a ir? Y ¿a poco sí? Ay, deberíamos ir así, ¿qué nos ponemos? Vamos a ir todas de negro, ¿no? Ay, no, mejor no sé qué. Era angustia. Que hoy te ríes, que ahora dices que ridículas, ay no, mi mamá, ¿para qué me dejó salir con ese copetote? Aunque tu mamá te decía, ¿vas a salir con ese copete? Mira, pareces una chiva.
Pero en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, imagínate, nuestros hijos viven momentos de angustia, que hoy ya nosotros decimos, pero pues si no tienes otras chivas que cuidar, ¿cómo vas a tener ese problema? De veras, ay no, si te digo, pero se nos olvida centrarnos y ver con prudencia o no sabemos, estamos no, ya no sabemos percibir la necesidad profunda en el otro. Vemos que le falta tenis, que a lo mejor ahorita mi corazón ya ni los dejamos llegar a ese punto. De verdad ya no les compramos cuando necesitan, les compramos cuando que ellos quieren. ¿Okay? Ya ni siquiera se trata de ver la necesidad de que, ay, mira, ya necesita un pantalón, mi hijo, porque ya anda muy jolino, como decían nuestras mamás, ¿no? No, o sea, ya, no, ya ni chance de que les quede jolino, porque ya tienen 2 o 3, ¿verdad? Si no es que más. Entonces, te estoy hablando más en estos tiempos, urge ser perspicaces y poder percibir la necesidad profunda del alma. La necesidad profunda del alma. Tal vez en tu esposo lo ves enojado, irritado, molesto, sarcástico, pero ya no estamos sabiendo ver que tal vez eso atrás está preocupación, está cansancio, hasta problema hormonal probablemente, o tal vez una enmascarada depresión. Porque ¿sabía usted que los varones, en cuanto a cómo está diseñado su cerebro, son diferentes que las mujeres? Nosotras las mujeres, por cómo tenemos los cables conectados, la depresión en su gran mayoría la vamos a manifestar con tristeza, con desánimo, con llanto, ¿verdad? Pero un varón no. ¿Sabía usted eso? Un varón lo va a manifestar a través de ira, enojo, que si una mosca pasa, una mosca quiere darle de balazos, que le molesta todo. Esos son síntomas de depresión en los varones, fíjese. Pero tal vez nos ha faltado formación. Pero mire, tal vez usted va a decir, yo nunca había oído eso. Ay, cómo no he leído un libro. Ay, cómo no, la hermanita Lisa no nos había hablado de esto. Pero es que cuando usted está en sintonía con Dios, cuando usted está cerquita de Dios, cuando es Dios quien a usted la guía y la inspira, usted puede discernir. No me voy a enojar con él, no lo voy a agarrar a cachetada, no le voy a decir ya me tienes harta, harta, porque deduzco que algo hay más profundo detrás de su acción, ¿verdad? Entonces, María percibe lo que otros no ven. Ella no está distraída en la celebración, tiene un corazón atento, sensible, lleno de compasión. Ojalá mi corazón que pronto, muy pronto, usted y yo podamos decir, Lisa, María, Yamel, Marsol, Leti, ella no está distraída en la celebración llamada vida. Tiene un corazón atento. María tiene un corazón sensible. Leti tiene un corazón lleno de compasión. Detecta, María, rápido la necesidad antes que nadie, como una buena madre. Que Dios nos conceda, mi corazón, poder ser imitadoras de la Santísima Virgen en este punto. Punto número 2. María confía incluso sin respuestas. Aquí vamos a donde inicié. María ya sabía que el niño Jesús sabía hacer milagros, pues no lo sabemos, ¿no? María sabía que Jesús iba a obrar su primer milagro. El ángel tal vez le había dicho, María, ya viene el tiempo de tu hijo, prepárate. No lo sabemos. Hay teólogos que dicen que sí, que así como se le anunció el nacimiento, la encarnación física, en una ocasión leí el libro de un teólogo que dice que el ángel pudo haberle anunciado a María que ya iba a iniciar el nacimiento del ministerio de Jesús, su hijo, ¿verdad? No lo sabemos. Pero dice, confía incluso sin respuestas. Punto número 2. Jesús no le promete hacer algo de inmediato, ¿ok? Aún así, María confía, no presiona, no discute, solo entrega la necesidad y actúa con fe. Su confianza mueve el corazón de Dios. Este pedazo del Evangelio, esta palabra, es muy controversial y les encanta a los hermanos separados
para tener argumentos en contra de la Santísima Virgen. Palabras de Jesús que dice, la Santísima Virgen le dice, entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué quieres de mí, mujer? Uy, de ahí se agarran tantos. ¿Ves? ¿Ves? O sea, Jesús le dijo mujer. Uy, ignorantes, ignorantes. Váyanse al Génesis. Las personas que se quedan, cuando tú escuches que personas se agarran de este evangelio para minimizar a la Virgen, mira, rápido, estás frente a una persona llena de ignorancia. Entonces, sutilmente trata de hablar, pero si no, aléjate, porque personas, no hay peor enemigo y peor, pueden ser tan imprudentes cuando las personas están llenas, una de ira hacia María y de ignorancia hacia María. En el Génesis ya hablamos de qué es la palabra mujer. Mujer es la nueva Eva, es toda una estirpe, es todo un llamado, es toda una reivindicación de la mujer. Entonces, cuando Jesús utiliza la palabra mujer, mira, es que madre se queda corto. Madre se queda corta. En todo caso, si Jesús le hubiera dicho, madre, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Verdad? Hubiera quedado a María en un plano humano. Pero Jesús la eleva a la mujer del Génesis. Esto es profundo, mi corazón. Jesús la eleva a la mujer del Génesis, que es mujer trascendental. Y dice, ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿Okay? Ellos ya habían hablado de esto. Mira entre palabras de Jesús. Deduce, aún no ha llegado mi hora. Ellos ya habían hablado. Tenían estas conversaciones durante la comida, en las noches antes de que se fueran a dormir, con la velita prendida. Ya habían hablado de cuándo iría a ser su tiempo. Y dice, pero su madre dijo a los sirvientes, no empezó a pelear con Jesús, vas a hacer lo que yo te diga, porque te lo estoy mandando yo. Cállate o te tumbo los dientes. Hazlo, hazlo. ¿Te suena mi corazón? Ay, no, es que nos da risa, pero mi corazón. Hemos estado en esas circunstancias y no hemos actuado como mamita María. Mira, hasta me sonrojo. Porque de verdad, o sea, y hazlo. Porque, Mac, te estoy diciendo que lo hagas. ¿Verdad? Mamita María no. Dice, pero su madre dijo a los sirvientes. María no entra en un diálogo con Jesús, porque María conoce el corazón de Jesús. Es que esto me enternece. María sabía que Jesús no necesitaba que ella le rogara. María sabía que el corazón de Jesús no era que necesitaba que se le tirara de rodillas. Ándale, hijo, por favor, te lo pido. Mira, si haces algo, mañana te echo unas gordas gruesas, hijo, mañana que amanezcas crudo, hijo. María no chantajea. María no manipula. María confía sabiendo en lo que ha criado y en lo que Jesús es. Y dice, pero su madre dijo a los sirvientes, ella sabía que sí había alguien a quien tenía que dirigirse, hagan lo que él les diga. María no sabía que Jesús iba a convertir el agua en vino. Lo intuía, sería la respuesta más lógica, ¿no? Bueno, ni siquiera sabía que se iba a utilizar agua, pero María sabía que cuando Jesús diera la palabra, iba a haber acción. Porque María sabía que el Verbo se hizo carne. Ay, hermanas, es que cuando empezamos y que Jesús, lo que dijera Jesús, ojo, hagan lo que Él les diga. No hagan ayúdenle lo que Él va a hacer. Ayúdenle a ver cómo le ayudan en lo que va a hacer. Hagan lo que Él les diga. Verbo encarnado, palabra que crea. ¿Les suena a mi corazón? Esto es maravilloso. Había allí 6 recipientes de piedra, de los que usaban los judíos para sus purificaciones. Detalle muy importante, muy importante. Tinajas, contenedores de piedra,
de los que usaban los judíos para sus purificaciones. Lo más, lo menos agradable es que esas tinajas era donde se bañaban. Lo un poco más agradable que era donde lavaban su ropa. Lo un poco más agradable donde lavaban los trastes y todo esto. Pero las purificaciones de los judíos significaban tanto el baño como la limpieza de ropa o la limpieza de los utensilios. Sea A, B o C, esas tinajas se usaban para algo que a lo mejor no era para sostener un vino fino, que quede claro, ¿ok? ¿Qué quiere decir? En medio de la miseria humana, de la suciedad humana, Jesús puede hacer grandes cosas. Incluso Jesús puede utilizar tu miseria humana, la va a utilizar. Tu jarra, tú eres mi corazón, yo soy esa tinaja sucia, impura, porque era la palabra para los judíos. Si alguien hubiera visto, ¿no? O sea, ahí van a convertir, apacíguate, eso es impuro, no, 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 consigan tinajas nuevas, pues eso es impuro, decían los judíos. Y en la impureza mía, en esta vasija impura, en esa vasija impura que eres tú, hace surgir el Señor vino nuevo. Deposita también vino nuevo. No te asustes, mi corazón, de reconocer tu miseria. Más bien encuentra ahí el amor de Dios, el poder, la fuerza para seguir y levantarte, sabiendo que aún siendo una tinaja impura, el Señor ha querido llenarte del mejor vino. ¿Cómo? A través de tu bautizo. ¿Cómo? A través de los sacramentos. Pero ok, esos tal vez, pues nos ganan la vida eterna, ¿verdad? Nos dan la posibilidad. Pero hablemos ya de una vida adulta, de cuando tú ya ensuciaste la tinaja, pero el Señor te encontró en aquel retiro. El Señor te volvió a llenar de vino a través de aquella confesión. El Señor te sigue llenando de vino nuevo en cada Eucaristía. Es hermoso. Nunca dejes que el acusador, nunca dejes que el enemigo te haga sentir que eres solo una tinaja sucia y ahí te quedas. Eres tinaja sucia, sí, pero que el Señor puede tomar y llenar de un buen vino. Amén. Y dice, hagan lo que Él les diga. Había 6 recipientes que usan los judíos para la purificación. ¿Tú crees que el evangelista lo puso aquí por solamente ponerlo? Fue porque fue lo que vio, ¿ok? Pero sabe que es un detalle muy, muy importante. De unos 100 litros de capacidad cada uno. No era cualquier tinaja. 100 litros. Imagínate, 100... casi hasta que te quiero hacer la matemática, pero 5... A ver, o sea, porque es bueno, ¿no? O sea, yo soy muy pensante, como para poner en contexto, ¿no? Para que te imagines el tamaño de las tinajitas. O sea, imagínate entre 5, o sea, imagínate una tinaja donde cabía de 20 a 30 galones de leche, así, ¿no? Entonces, ahí estaban las tinajitas, ¿no? Que en aquel tiempo, olvídate, te digo, todo se hacía de barrito, todo se hacía, un vasito lo cuidaban como la vida, porque pues para hallar otra vez otro artesano que haga un vasito, entonces tener 6 tinajas de 100 litros eran unos monstruones, ¿no? En aquel tiempo. Ok, o sea que era mucha agua. Y dice, Jesús dijo, llenen de agua esos recipientes. Y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo. Fíjate bien, aquí es muy importante. Jesús no se puso a danzar, ¿no? Alrededor de las tinajas. Jesús no hizo chacalá, 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 y Jesús no puso a brincar a los discípulos y pongan sus manos y todo esto, ¿no? Solamente llénenlo de agua y ahora saquen el agua. Las más grandes obras de Jesús van a pasar así. Mira, acabamos de terminar el taller de sanación y liberación familiar. Y yo todavía estoy en shock, de verdad. Yo todavía estoy en shock de tantas
maravillas que el Señor hizo y sigue siendo y seguirá siendo, ¿no? Pero una cosa que me llamaba mucho la atención es cómo las personas tienen una idea equivocada de cómo el poder de Dios actúa. Acabábamos de hacer, y las que estamos aquí presentes, y tal vez aquí están algunas hermanas de ellas, y es bueno que escuchen esto, ¿no? Acabábamos de hacer oraciones poderosísimas, ¿no? Y terminando me preguntaban, hermana, ¿cómo puedo hacer para que mi familia se libere? Y el padre y yo nos volteábamos a ver, ¿no? Porque ayer tuvimos la gracia. Y cuando terminamos, ¿no? Decíamos, hay personas que quieren a un Jesús ruidoso. No creen que el buen vino pueda surgir de una oración hecha con fe. Creen que el milagro tiene que llegar cuando las mandemos a que vayan a no sé dónde, cuando se tengan que untar no sé qué, cuando se volteen de cabeza o le piquen los ojos al esposo en la noche o le unten no sé qué al esposo en no sé dónde, para entonces creer que Dios va a hacer el milagro. Los grandes milagros de Jesús no van a traer circos, mi corazón, porque es que Jesús no necesita circos. Es más, aléjate de las personas, tu humanidad que necesita ver signos y se alimenta de tus sentidos, ¿no? Va a decir, no, esta sí trae más poder, porque hace más ruido, porque grita, porque esto, porque el otro. Que mira, que te llega el Espíritu Santo y hablas con poder y reprendes, adelante. Pero los milagros de Dios no te hacen vivir en un constante show. Eso que te quede bien claro, mi corazón. ¿Ok? Dios va a actuar en tu petición, en ese milagro que necesites. Créelo, ya está actuando. No creas que porque tu esposo no llega y se te arrodilla y se vomita de dolor y te dice, mi chula, te lo prometo que ya nunca. No creas que no está pasando milagro. El Señor empieza en lo profundo, porque Él sí ve en lo profundo, no como tú y como yo que nos quedamos en lo superficial. ¿Ok? Entonces dice, saquen ahora, les dijo, y lleven al mayordomo, y ellos se lo llevaron. Fíjese qué hermoso. Jesús no le promete hacer algo de inmediato. Punto número 2. Confía incluso sin respuestas claras. Jesús no le promete a María hacer algo de inmediato. Aún así, María confía, no presiona, no discute, solo entrega la necesidad y actúa con fe y mueve el corazón de Dios. Fórmula perfecta, mi corazón, para un corazón de madre, para un corazón de esposa. No manipules, no chantajees, no obligues, entrégale la situación a mamita Jesús, a mamita María y a Jesús, y ellos obrarán. Ellos harán que el buen vino surja. Ahora, a nosotros nos toca proponer a Cristo, proponer el Evangelio, pero nunca imponerlo. En el momento que empezamos a imponerlo, ya hay rechazo, porque por naturaleza, mi corazón, lo que se nos es impuesto, lo rechazamos, lo sentimos confrontados. Entonces, deja de hablarle a tus hijos de Dios y empieza a hablarle a Dios de tus hijos. Una frase que me encanta. Hermana, entonces ya no les digo nada. Si tú crees que ya les dijiste lo suficiente, si tú crees que ya hablaste lo que tenías que haber hablado, es verdad. Llega un momento en que tienes que callar y más que nada esconderte en Jesús y en María y hablarle a ellos de tus hijos, de tu esposo, para que entonces ellos puedan obrar en la profundidad de donde tus palabras no pudieron entrar. Amén. Punto número 3 rápidamente. Su intercesión nos lleva a obedecer. Fíjate, María no centra la atención en sí misma, muy importante, sino en Jesús. Nos enseña el verdadero milagro, que el verdadero milagro empieza cuando obedecemos la voz de Dios. Ella abre el camino, pero siempre nos lleva a Él. Hay espiritualidades, movimientos, que lo hablamos aquí, ¿no? Y una hermana me contactó para darme testimonio, que aún si estando en un movimiento católico, rechazaban a la Virgen. No la invitaban al movimiento y no la tomaban en cuenta. Muy peligroso, muy peligroso.
muy peligroso. Eso no es católico, eso algo no suena bien ahí. ¿Qué? Que no todos los movimientos tienen que ser marianos, claro, pero tampoco rechazarla o no promover la fe hacia la Santísima Virgen. Y por el contrario, también el otro extremo es igual de peligroso. Cuando hay grupos que son marianos, que son extremadamente marianos, que se olvidan de Jesús. ¿Okay? También eso es muy peligroso. Porque María abre el camino y nos lleva, pero siempre nos va a llevar a Jesús. Amén. Entonces, como madres, ¿cómo podemos hacer esto? Mi corazón, tú no vas a cambiar a tu esposo, tú no vas a cambiar a tu hijo. Cambia esa mentalidad, por favor, porque tal vez es lo que te ha hecho sufrir y los ha hecho sufrir también a ellos, porque tú quieres con tus fuerzas humanas. No. Tú solamente como madre, como oradora, como intercesora, agarrándote de la intercesora que es la Santísima Virgen, vas a llevar a tus hijos, pero en oración, no de la oreja a la misa, en oración vas a llevar a tus hijos a Jesús, con tu ejemplo, con tu prédica de tu comportamiento, no con tu aleccionamiento que los pones a bendecir los alimentos y ya están con un hambre. Me decía una vez un joven, ay no, doctora, es que mire, mi mamá bendice los alimentos y los enoja y todo, pero ustedes malagradecidos, miren cómo están desesperados, parecen animales que ya quieren comer. Oye, estaba orando. Y aquella criatura, aquella adolescente con hambre, y aquella echando todavía como un rosario, todavía pidiendo por no sé qué y que perdónanos. Oiga, mi corazón, prudencia, prudencia, ¿verdad? Entonces, no jinque, no imponga, no intoxique. Dios no necesita de eso. Amén. Entonces, proponga a Dios a través de la prudencia, a través de hagan lo que Él les diga, pero imitando a Jesús. Si usted le va a decir a sus hijos, haz lo que Dios dice, pórtate bien, no cuentes mentiras, pero luego usted le dice, dile que no estoy. Pórtate bien, mira esa bocota que tienes, ¿por qué hablas así? Tú después, ándale, inútil, muévete. No hay coherencia, no hay coherencia, ¿verdad? Entonces, mis corazones, rápidamente, los 3 puntos. María percibe lo que otros no ven. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de ver en lo profundo de nuestros seres amados, de los que nos rodean, y ver la verdadera necesidad interna. María confía incluso sin respuestas claras. No quieras ver los milagros de Dios rápido, clarito, cómo, cuándo, dónde, cómo. Ya quiero verlo, ya veo si se está transformando, si no se está transformando. Que tiemble la casa cuando el poder de Dios llegue. Cuidado, cuidado. Puedes estar cayendo en una falsa religiosidad o peor aún, en una falta de fe. En una falta de fe. Punto número 3, su intercesión nos lleva siempre a obedecer. Siempre. Hagan lo que Dios les diga. ¿Quieres que tus hijos hagan lo que Dios manda y lo que tal vez tú quieres? Que estoy pensando, ¿verdad? Que lo que tu corazón de madre quiere para ellos son cosas buenas. Pues entonces obedece primero tú al Señor. Debo de obedecer primero yo a Dios. No queramos jincar yugos a nuestros hijos que nosotras mismas no somos capaces de cargar, o que vivimos con hipocresía o con doble vida. Entonces, su intercesión nos lleva a obedecer, y siempre María nos mantendrá cerca del Hijo. Muy bien, mis corazones, acción concreta de hoy. Haga nota mental o échele pluma. Piensa en una situación donde alguien cercano a ti necesita de tu intercesión y necesita un milagro. Piensa en una persona que esté enferma, adicta, falta de fe, triste, que haya tenido alguna pérdida, que esté en duelo, una necesidad profunda. Incluso, mira, si es una necesidad material, pero que se traduce en algo más profundo, ¿no? Tal vez alguien hoy necesita un hogar, tal vez hoy alguien necesita un trabajo. Piensa en una situación o en una persona cercano a ti que necesite un milagro o ayuda física, espiritual o emocional. Escríbelo en una hoja
o en alguna nota digital de tu teléfono, ¿ok? Yo preferiblemente siempre digo nota. Aquí lo pongo porque pues hay veces que personas ya son sumamente tecnológicas y pues ya no tienen ni siquiera papel y lápiz en su casa, ¿no? Todo lo anotan en sus notas digitales. Entonces si tienes que escoger entre no escribir y usar tu teléfono, pues usa tu teléfono. Y por último, mi corazón, la oración para ahora va a ser: María de Caná, intercede por mí. María de Caná, intercede por mí y por esta necesidad. Enséñame a confiar antes del milagro. María de Caná, intercede por mí y por esta necesidad, y enséñame a confiar antes del milagro. María confió antes de que viera el vino, es más, antes de que supiera que iba a ser Jesús. Esa es la fe, mi corazón. La definición de fe es creer en lo que aún visiblemente no está, o que humanamente parece imposible. Y eso es lo que hoy le estamos pidiendo a la Santísima Virgen. María de Caná, intercede por mí y por esta necesidad, y enséñame a confiar antes del milagro. Dios me las bendiga, mis corazones. María Santísima me las acompañe. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Ténganme por favor en sus oraciones. Y pues bueno, terminamos diciendo: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, sin tu santa bendición. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu bendito manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios me las bendiga, mis corazones. Me están diciendo, dice, ah, algo alcancé a ver, se me fue el mensaje, pero creo que alcancé a ver algo de que ponga los videos en YouTube. Sí, hoy me voy a dar a la tarea, mis corazones. He tenido unos días intensos, intensos, y les pido por favor mucho sus oraciones. Mire, estamos pasando por una situación familiar muy delicada. Yo no tengo autorización, ¿verdad?, para pedir oración pública por esta situación, pero Dios sí la conoce. Le pido por favor que le haga una oración por mí, por mi familia, y yo sé que la oración tiene poder. Dios me las bendiga, María Santísima me las acompañe. Nos vemos. Bendiciones.